Pues bienvenidos a todos nuevamente y para mí la verdad es que esta sesión es un honor tener aquí a un amigo que he conocido ya desde hace tiempo. Lo empecé a conocer como instructor de un curso que se llama Soporte Vital Avanzado en Obstetricia o curso ALSO, y la verdad es que pues uno cuando empieza no sabe nada, ¿no? Entonces ellos fueron de mis maestros. Bueno, él fue mi maestro en este tipo de cursos y sigue siéndolo. La verdad es que es un excelente médico. Eh, Digo, la verdad es que si le leo todo su currículum no acabamos. Es el doctor Carlos Hernández Rivera. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia. Tiene un máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. Y bueno, de muchas cosas es facultado, o sea que es trainers del curso ALSO. Y pues es un gusto que puedas estar con nosotros, doctor Carlos. Muchísimas gracias por tu asistencia y bienvenido a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Abel García Olivo. Muy buenas noches a todas y a todos. No, pues es un honor y un verdadero placer. Estoy muy contento y muy emocionado que me hayas invitado a dar una plática a especialistas en urgencias médicas, ¿no? Y a gente que está en el primer contacto, porque pues los primeros pasos son esenciales para la supervivencia y con la mínima cantidad de secuelas posible en esta terrible enfermedad que es la preeclampsia. Pues de verdad estoy muy contento y también pues muy complacido, sobre todo de ser tu amigo. Y pues estamos listos cuando gusten. Empezamos. Y muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho al doctor Abel García Olivo y al Colegio de Emergencias de Nuevo León, cuyo presidente es el doctor García Olivo. Pero sobre todo agradezco mucho la presencia y la atención de todos ustedes. Vamos a iniciar, vamos a hablar de código de emergencia en preeclampsia. Le podemos decir código oro, le podemos decir código mater, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Lo importante es la organización de los equipos multidisciplinarios para la atención de la emergencia obstétrica. Pues bien, hablemos entonces un poquito sobre preeclampsia. Miren ustedes, la preeclampsia es un trastorno progresivo y multisistémico característico de la paciente obstétrica, que aparece siempre en la segunda mitad del embarazo, o bien en el parto, o bien en el puerperio. Salvo circunstancias muy especiales, puede aparecer antes de las 20 semanas en la primera mitad del embarazo, pero generalmente aparece en la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia se caracteriza por la aparición reciente de hipertensión en la paciente obstétrica, más proteinuria. Originalmente la triada clásica de la preeclampsia era hipertensión, proteinuria y edema. Sin embargo, se quitó la parte del edema por varias razones, principalmente porque el edema se puede asociar o no a preeclampsia. Eh, o bien también puede denominarse como preeclampsia la aparición de hipertensión en el embarazo con datos específicos de daño a órgano blanco, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues 10 a 15% de las muertes maternas en el mundo se deben a la preeclampsia, bueno, el complejo preeclampsia-eclampsia, y hasta 25% de las muertes maternas que ocurren en América Latina, incluyendo en nuestro país, son a consecuencia de complicaciones de esta terrible enfermedad. Bien, nos saltamos ahora al código oro o código mater. Qué bueno que ya tuvieron una sesión en la que hablan exclusivamente de esto. Tomado el lineamiento técnico que emitió el Centro Nacional de Equidad, definimos al código mater oro como la activación de un mecanismo de alerta o bien un llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica.
que por sus siglas es el ERIO, o el equipo Mater, así le llamamos nosotros aquí en el Estado de México. Y esta activación de la alerta sirve para que este equipo acuda al lugar de la emergencia dentro de un hospital y salvar la vida de la madre y cuando sea factible, del producto de la concepción. Cuando sea factible lo pusimos en cursiva porque no viene en el lineamiento, pero hay circunstancias. La mayoría de las complicaciones obstétricas y de las emergencias obstétricas, si no se pone en condiciones adecuadas a la madre, generalmente el producto tampoco va a estar en condiciones, en buenas condiciones. Bien, hablemos entonces del diagnóstico de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Primero, para hablar de enfermedad hipertensiva del embarazo, pues tenemos que saber qué es hipertensión en el embarazo. ¿Cuándo vamos a decir que una mujer embarazada está hipertensa? Bueno, el consenso es que para que una mujer embarazada o una paciente obstétrica esté hipertensa, tiene que tener una tensión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio. Disculpen ustedes, y o una tensión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Fíjense en este y o. Es decir, no tiene que tener alta la sistólica y la diastólica al mismo tiempo. Puede ser cualquiera de las dos o las dos juntas. Ahora, para considerar que esto es real, tenemos que tener dos tomas de alguna de las dos tensiones altas con intervalo de 4 horas, salvo en algunas circunstancias especiales. Pero, bueno, partimos de aquí. Hipertensión, tensión arterial sistólica mayor a 140 o diastólica de 90 milímetros de mercurio. Las nuevas definiciones de la AJA y de la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos no fueron adoptadas por las sociedades de ginecobstetricia por diversas razones, pero sobre todo por el sobrediagnóstico y sobretratamiento de la preeclampsia. Así las cosas. Bueno, ahora, consideramos que hay una hipertensión severa en la paciente obstétrica cuando la presión arterial sistólica está igual o mayor a 160 y o la presión arterial diastólica está igual o mayor a 110 milímetros de mercurio. Fíjense cómo dice EO, nuevamente, puede ser cualquiera de las dos. Aquí el intervalo de 4 horas de espera puede ser peligroso, entonces la mayoría de los personas que atendemos, pacientes obstétricas, generalmente no nos esperamos. Esperaremos 10 o 15 minutos para que la paciente esté en reposo, a lo mejor que se hidrate un poquito y volvemos a tomar la presión arterial porque pues estas cifras tensionales ponen en peligro la vida de la mujer y tenemos que actuar pronto. Entonces, hipertensión severa en el embarazo, sistólica de 160 y o diastólica de 110. Bien, ¿puede una mujer con hipertensión crónica embarazarse? Por supuesto que sí, de hecho es bastante común. El problema para nosotros es saber si esta hipertensión ya existía o se desarrolló durante el embarazo. En realidad son pocas las mujeres que sabían que tenían hipertensión antes de embarazarse. Y lo peor del asunto es que muchas veces vienen con nosotros hasta la segunda mitad, después de las 20 semanas. Pero bueno, una paciente con hipertensión crónica, el embarazo va a ser aquella que nos declare, que nos diga, no, pues que yo ya estaba hipertensa, es el mejor de los casos, ¿no? O bien, ella no sabía que era hipertensa crónica, pero encontramos cifras de hipertensión, es decir, 140 y o 90 milímetros de mercurio, pero en la primera mitad, en las primeras 20 semanas del embarazo. O bien, aquella mujer, este diagnóstico ya se hace a posteriori, cuando esta mujer, después de ser atendida por una enfermedad hipertensiva del embarazo, después de las 12 semanas postparto, persiste
como con hipertensión. Entonces esta mujer muy probablemente se trataba de una hipertensión crónica y más embarazo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la hipertensión crónica es un factor importantísimo para que una mujer desarrolle preeclampsia. Obviamente la hipertensión crónica, ¿cómo se llama? No va a tener proteinuria. Si a esta mujer con hipertensión crónica se le agrega proteinuria, entonces ya va a tener diagnóstico de preeclampsia. Ahora bien, la preeclampsia como tal, ¿cómo la diagnosticamos? Bueno, va a ser una paciente en la segunda mitad del embarazo, es decir, mayor de 20 semanas de gestación, con hipertensión de novo, bajo la definición que ya dijimos, más proteinuria. O bien, en algunos casos la proteinuria no es necesaria para diagnosticar preeclampsia. ¿Cuándo? Cuando exista hipertensión de novo más disfunción significativa de órganos blancos sin proteinuria. ¿Okay? ¿A qué le vamos a llamar proteinuria? Todo esto es importante porque tiene que caber el caso clínico en alguna de estas clasificaciones. Bueno, la proteinuria la vamos a diagnosticar cuando encontremos 0.3 gramos, es decir, 300 miligramos por decilitro de proteína en orina de 24 horas. Esto afortunadamente ya casi no lo hacemos, casi no lo pedimos, desde que apareció el índice de proteína creatinina urinaria. Medirle la proteína de 24 horas hacía que muchas veces perdiéramos tiempo valioso para la estabilización de la paciente y sucedía que pues, se hospitalizaba a la paciente, le empezaban a juntar su orina de 24 horas para ver si era preeclampsia o no. Empezaban en la tarde y en la noche o en la madrugada la paciente convulsionaba, ¿no? Entonces, ya casi no se usa la proteinuria de 24 horas. El índice de proteína creatinina urinaria en una muestra, en cualquier muestra de orina, ha demostrado ser bastante útil y determinar si existe proteinuria significativa. Entonces, nosotros así lo pedimos al laboratorio en una muestra al azar, en cualquier muestra de orina, no necesitamos juntar la orina 24 horas, cualquier muestra de orina y le pedimos que midan proteínas y creatinina en la muestra de orina. No es creatinina sérica, es creatinina urinaria. Y si esta relación entre proteína y creatinina urinaria sale en 0.3 o mayor, consideramos que esto es proteinuria significativa. Solamente que no contemos con laboratorio, sino que el laboratorio no nos puede hacer ninguna de estas dos pruebas, es que le vamos a hacer caso a la tira reactiva. La tira reactiva en realidad es muy inespecífica, pero la presencia de dos cruces en el cuadrito de proteína, que se pone verdecito, o más de dos cruces, también nos sugiere que existe proteinuria, pero siempre hay que corroborarlo con alguna de estas otras dos pruebas. Bien. Permítame un segundo, déjenme revisar esto. Aquí. Bien, esta paciente previamente tenía que estar normotensa, y aquí tiene que decir 20 semanas de gestación, no una semana de gestación, ¿ok? Entonces, así vamos a hacer el diagnóstico de preeclampsia. ¿Una mujer con hipertensión crónica puede desarrollar preeclampsia? Sí, por supuesto que sí, cuando en la evolución de su embarazo se agrega proteinuria. Y de esta forma, pues básicamente se va a tratar igualito que la preeclampsia. ¿Ok? Vamos a lo que nos ocupa, porque nosotros vamos a activar un código oro, código mater o nuestro código de emergencia obstétrica cuando esta paciente con preeclampsia cuente con alguna característica de severidad. ¿Cuáles son las características de severidad? Bueno, primero, cualquiera de estas, no tienen que ser todas juntas. La primera es que la hipertensión sea severa.
Si la paciente tiene 160 de sistólica o 110 de diastólica y esto se corrobora pocos minutos, 10 o 15 minutos después, con eso es suficiente para nosotros decir es una preeclampsia y además es una preeclampsia con criterio de severidad y activamos nuestro código. La disfunción del sistema nervioso central, específicamente alteraciones visuales. Casi siempre le preguntamos que si ve lucecitas, ¿no? Los residentes dicen que si ve lucecitas de colores. En realidad, las alteraciones visuales que nos deberían preocupar son los escotomas visuales, es decir, ver manchas o en situaciones sumamente graves, amaurosis, es decir, ceguera temporal. Cuidado con estos pacientes porque lo que sigue es que convulsionan. Otro síntoma de disfunción del sistema nervioso central es la cefalea. El síntoma más constante, la causa más frecuente de que una mujer con preeclampsia nos vaya a ver, obviamente no sabe la paciente que tiene preeclampsia, pero la causa principal de consulta es la cefalea. El 70% de las mujeres que se les diagnostica preeclampsia acuden al servicio de urgencias por cefalea. Esta cefalea tiene que tener ciertas características, porque también existe la cefalea tensional en la embarazada, la migraña en la embarazada también es relativamente frecuente, ¿no? Entonces, esta es una cefalea de reciente aparición, generalmente de características pulsátiles, es intensa, o bien una cefalea persistente que que es resistente, pues que no se quita con los analgésicos de uso comercial, ¿no? Entonces, estas características se consideran como un criterio de severidad. Aunque no haya hipertensión severa, es decir, puede ser una paciente con 140/70. Y esta cefalea, esto es suficiente para establecer el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Bien, el daño hepático. El daño hepático se va a caracterizar por criterios bien específicos. Uno, transaminasa glutámico oxalacética o transaminasa glutámico pirúvica, es decir, TGO y TGP, cualquiera de las dos, elevadas. ¿Qué tan elevadas? Bueno, tiene que estar elevada al doble de su valor máximo normal, es decir, tenemos que revisar cuáles son los criterios, los límites de referencia de nuestro laboratorio, ver cuál es el límite alto y para considerar que hay un daño hepático como característica de severidad tiene que estar elevado al doble del máximo de referencia. Otro criterio es el dolor epigástrico o un dolor en cuadrante superior derecho que sea severo o que sea persistente. Primero, siempre en estas pacientes, primero tenemos que pensar en características de severidad de una preeclampsia y ya después tenemos que pensar en otro tipo de enfermedades gastrointestinales como la enfermedad ácido péptica o incluso una pancreatitis, ¿no? Pero de primera instancia, esto lo tenemos que considerar un criterio de severidad. ¿Cuál otro? La trombocitopenia. Y la trombocitopenia, para considerarlo como un criterio de severidad, tiene que ser igual o menor a 100,000 plaquetas. El daño renal, el único criterio que nosotros lo vamos a considerar en obstetricia va a ser una creatinina sérica igual o mayor a 1.1. Una paciente con hipertensión y edema agudo de pulmón es suficiente para considerar también que es preeclampsia con criterios de severidad. Bien, vamos ahora a la definición de eclampsia. Eclampsia la vamos a definir como las convulsiones tónico-clónicas generalizadas de nuevo, es decir, de reciente aparición, o bien el estado de coma en la paciente con preeclampsia o con un trastorno hipertensivo del embarazo. Y bueno, obviamente esta es una situación de suma gravedad. El síndrome de HELP, hay algunas sociedades y asociaciones de obstetricia que la tienen todavía dentro de sus clasificaciones y otras que no. La realidad es que el síndrome de HELP, a final de cuentas, es una preeclampsia con criterios de severidad
con daño a órganos blancos muy específicos, ¿no? En este caso, ¿cómo se llama? Al sistema hematopoyético, ¿no? Característico por hemólisis. HELP es un acrónimo, es la H es de hemólisis, ¿no? La L es de liver, de enzimas hepáticas, y la LP es de low platelets, de plaquetas bajas, ¿no? Entonces, son daños específicos a ciertos órganos blancos, a la sangre, y la hemólisis la podemos establecer mediante el hallazgo de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, o bien por una deshidrogenasa láctica de mayor de 600 miligramos de cilitro, o por una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, en ausencia de otras, ¿cómo se llama?, enfermedades del hígado. ¿Okay? Enzimas hepáticas altas, otra vez, TGO y TGP 2 veces arriba del valor máximo normal, o plaquetopenia de 100.000 o menos, ¿ok? El tratamiento básicamente es igual a la preeclampsia con criterios de severidad. Sin embargo, esta combinación suele ser, suele asociarse en pacientes sumamente graves, ¿no? Tal vez por eso algunas sociedades lo sigan poniendo como un diagnóstico aparte. Bien, lo que les decía, la preeclampsia sobrepuesta, hipertensión crónica sí existe, ¿no? Y suele ser de aparición temprano, sobre todo cuando el control no es bueno, ¿no? O cuando los factores de riesgo se juntan, ¿no? Si es una paciente obesa, si es una paciente añosa, si es una paciente ya con cierto daño renal, pueden apostar que esta paciente en cerca de las 28, 29, 30 semanas, 24 semanas va a empezar ya con proteinuria, ¿no? Y empieza esto a ser una lucha contra el tiempo. Pues bien, entonces la preeclampsia sobrepuesta, hipertensión crónica, se va a caracterizar con un empeoramiento de la TA, o bien con una hipertensión resistente que no mejora con el tratamiento médico, o bien la aparición de proteinuria, o bien la aparición de datos de daño a órgano blanco. Cualquiera de las tres, no se tienen que juntar las tres. Si se juntan las tres, ay Dios, no está nada bien esta paciente. Bien, la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional va a ser aquella hipertensión no grave, es decir, que no llega a 160 la sistólica ni a 110 la diastólica, que se presenta después de las 20 semanas de gestación, y que nosotros tenemos la certeza de que antes de las 20 semanas no tenía hipertensión. No se asocia a proteinuria y no tiene datos de daño a órgano blanco. Esta es la paciente con hipertensión gestacional. ¿Ok? Es el cuadro menos grave. Sin embargo, puede escalar a una condición grave sin necesidad de seguir, digamos, la escalerita. Es decir, puede escalar de hipertensión gestacional incluso a eclampsia, por ejemplo, sin haber pasado por preeclampsia y sin haber pasado por preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, estas pacientes, a pesar de que no corren riesgo en el momento del diagnóstico, sí deben ser, tienen que llevar un seguimiento muy estrecho, muy estricto de laboratorio y de bitácora de presión arterial. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad hipertensiva del embarazo? Bueno, el antecedente personal de preeclampsia, es decir, si esta mujer tuvo preeclampsia en sus embarazos o en algunos de sus embarazos anteriores, tiene altas posibilidades, un riesgo relativo de 7 a 8 de volver a desarrollar preeclampsia. Eso es bastante, ¿no? Condiciones médicas preexistentes. Muy específicamente, estas son las condiciones médicas que son factor de riesgo: diabetes, hipertensión, como les comentaba, la hipertensa crónica, enfermedades de la colágena, específicamente lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos, se asocian frecuentemente a preeclampsias graves, sobrepeso y obesidad, y enfermedad renal crónica. ¿Ok? El embarazo multifetal, el embarazo gemelar, se asocia más
a preeclampsia. La nulliparidad, las primigestas, son más, tienen más riesgo. Hermanas o madre que haya padecido preeclampsia también es un factor de riesgo. Que haya tenido insuficiencia placentaria en embarazos previos. ¿Cómo se manifiesta la insuficiencia placentaria? Pues generalmente con retardo en el crecimiento intrauterino o con oligohidramnios en los embarazos anteriores. La edad materna avanzada, arriba de 35 años, y por alguna razón, que la verdad es que no me he puesto a investigar, pero las técnicas de reproducción asistida, que son muy socorridas hoy en día, también incrementan el riesgo de preeclampsia en nuestras pacientes. Esos son nuestros factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué tanto se nos puede complicar una paciente con preeclampsia, sobre todo con criterios de severidad? Realmente mucho, muchísimo. Las complicaciones suelen ser graves y muchas veces mortales, y ustedes lo han visto en otro tipo de pacientes, ¿no? Con hemorragia cerebral, ruptura hepática, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, las mismas convulsiones, o el estatus epiléptico, sangrados relacionados a trombocitopenia. Y bueno, es que es una paciente que al final de cuentas de que va a sangrar, ¿no? Es una paciente que en el corto plazo se va a interrumpir el embarazo, y si tiene trombocitopenia y si tiene coagulopatía, Dios guarde la hora, ¿no? Nos va a sangrar un montón. En complicaciones como infarto agudo del miocardio ocurren en pacientes con preeclampsia grave, síndrome de estrés respiratorio del adulto, y lesiones retinianas y desprendimiento de retina es común en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cómo vamos a abordar? Basándonos justamente en el lineamiento que emitió el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ¿cómo vamos a abordar a la paciente con preeclampsia grave y eclampsia y síndrome de Gel? Pues bueno, adaptando el manejo que es aceptado en la mayoría de las sociedades de gineco y las federaciones, la sugerencia va más o menos así, ¿no? Eso pues lo abordaremos desde el triage obstétrico, y bueno, incluso desde el ámbito prehospitalario puede iniciarse ya el abordaje, ¿no? La doctora Magali, que está por aquí en el público, tiene una experiencia tremenda en la medicina prehospitalaria. Yo no, por eso me pongo, o lo abordamos aquí desde el triage obstétrico, ¿no? Digamos que ya me trajo a la paciente la doctora Magali. Bueno, en el triage obstétrico, hoy en día, la forma de abordar a la paciente con una emergencia obstétrica en el triage cambió la, el orden, ¿no? Cambió el orden, porque habitualmente en el triage obstétrico primero llegaba la paciente y le tomaban los signos vitales, ¿no? Después le preguntaban por qué venía, y generalmente no se tomaba en cuenta el cómo se ve, el cómo se ve la paciente. El Centro Nacional de Equidad de Género dijo, no, primero lo que se ve, después lo que se siente y después lo que se mide, ¿no? Nosotros pudimos adaptar este triage obstétrico en el Instituto de Salud del Estado de México para hacer un triage amigable y fácil de realizar por cualquier prestador de salud capacitado, ¿no? Y entonces pusimos la primera parte, observo. La primera parte del triage obstétrico es observo, y pues obviamente si es una paciente que viene inconsciente o con estupor o somnolienta, pues inmediatamente sabemos e interpretamos que es una paciente que tiene una alteración del sistema nervioso central, y por lo tanto pues cae en rojo, ¿no? Eh, eh, bueno, ahorita el tema de hemorragia no es parte de los objetivos de hoy, pero al final de la plática vamos a ver que sí, ¿no? Y si esta paciente trae escurriendo sangre hasta las piernas, pues igual.
¿no? Activamos nuestro código. Obviamente, si esta paciente nos llega convulsionando, pues también, ¿ok? Y, la respiración rápida o poco profunda, piel y tegmentos con cianosis, ¿no? ¿Cuál es la intención del triage? Ustedes lo saben mejor que nadie, es catalogar o clasificar la emergencia para ver a quién atendemos primero y a quién atendemos después. No es un sistema, no es un método diagnóstico, no es un sistema o una clasificación de gravedad de la paciente como tal, solamente es una clasificación para saber a quién vamos a atender o a quién le vamos a dar prioridad. ¿Por qué? Pues porque nuestras salas de emergencias están llenas y muchas veces vienen pacientes que no tienen una urgencia, ¿no? Entonces, la indicación que nosotros les dimos a nuestros colegas y a nuestras compañeras del triage es cualquiera de estos datos que caigan en rojo, no sigas con el triage, activa ya tu código de emergencia obstétrica, activa tu código mater. No salió ninguno rojo, entonces seguimos al interrogatorio, ¿no? La presencia de acúfenos, la presencia de alteraciones visuales, ¿cuáles? Las que ya les comenté, amaurosis, escotomas o fosfenos, ¿ok? La, la, esto, Pérdidas vaginales purulentas o fétidas, ¿no? Esto al interrogatorio, insisto, ya en este momento, si todo lo que observamos salió en amarillo o en verde, podemos seguir con el interrogatorio, ¿ok? Si ninguna de estas en el interrogatorio cayó en rojo, seguimos. Si alguna cayó en rojo, tenemos que activar nuestro código de alerta. ¿Pueden haber falsas alarmas? Por supuesto que sí. Siempre, siempre, porque el triage, cualquier triage, y sobre todo el triage obstétrico, tiene que ser un método sencillo y rápido. Entonces, aquí en esta sencillez y en esta rapidez, pues sí se puede hacer, o puede haber un falso positivo. Y finalmente, ya podemos medir. Ahora sí, ahora que ya vimos el estado general de la paciente, ahora que ya interrogamos sobre circunstancias que, no, que pueden ser graves, entonces sí medimos signos vitales, índice de choque, esto básicamente, ¿no? Bien, la indicación entonces es muy precisa. Desde el triage, y aunque sea la, 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 cualquier personal de salud, no necesariamente un médico especialista, no necesariamente un urgenciólogo, no, incluso puede ser la enfermera del triage o puede ser incluso hasta personal en formación, insisto, debidamente capacitado, ¿sí? La indicación es que desde el triage obstétrico se puede y se debe activar el código de emergencia ante alguna circunstancia que ponga en riesgo la vida de la mujer. En la sala de urgencias, ¿cómo vamos a abordar en la sala de urgencias? Bueno, insisto, ante la presencia de datos de severidad o eclampsia, tenemos que activar nuestro código de alerta. Hay varias formas. Nosotros en el Hospital General de Jilotepec instalamos estos timbres industriales. Esto no se aprieta, se jala el botón y bueno, suena la chicharra y al mismo tiempo se vocea porque a pesar de ser un hospital muy pequeño, el código se tiene que activar en donde ocurra la emergencia y esto puede ser en el consultorio, puede ser en el triage, puede ser en servicio de urgencias, puede ser en la topo o puede ser en piso. Entonces hay varios timbres y por si las dudas nosotros voceamos 5 veces código mater y en donde se tiene que presentar el equipo de respuesta y inmediata obstétrica, ¿no? Que vienen todos, ¿no? Como es un hospital pequeño, pues todos están en el equipo. Hospitales grandes incluso se pueden dar el lujo de tener varios equipos de respuesta inmediata obstétrica y abocarse cada equipo a un código, ¿no? Y eso pues está de lujo, sobre todo porque leyendo el lineamiento, pues ya se sabe qué función va a tener cada persona.
¿no? Lugares pequeños, esta es la unidad de partería Alameda de Chilpancingo, bueno, pues no se quedan atrás, ¿no? Si no hay para timbre, pues con el silbato, ¿no? Y en todo lugar donde hay pacientes obstétricas, ahí tienen su letrero y su silbato, ¿no? No es necesario gran tecnología o mensajes por WhatsApp para que acude el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Entonces, active su código Mater o su código oro o su código, como le digan ustedes. Ahí en Chilpancingo es código obstétrico. En cualquier lugar y en cualquier momento, ante cualquier dato de severidad asociado a hipertensión. Ya lo vimos. ¿Ok? O una vez hecho el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, que va muy de la mano con lo anterior. O con diagnóstico de eclampsia. La paciente llegó convulsionando o nos convulsionó en el consultorio o llegó en brazos de alguno familiar, su esposo, y diciéndonos, no, pues es que la encontré en el piso sacudiéndose, ¿no? O con diagnóstico de síndrome de HELP, en cualquier lugar, en cualquier momento, active su código de emergencia. ¿Para qué? Bueno, pues los objetivos son muy claros. Es proporcionar atención médica oportuna, integral y de calidad a mujeres con emergencia obstétrica, en este caso con preeclampsia, con criterios de severidad o eclampsia, por equipos multidisciplinarios de alta competencia, y esto es indispensable, con criterios uniformes. ¿Dónde están los criterios? Pues en las guías de práctica clínica. ¿Ok? Criterios uniformes. Si se van a estar peleando ahí en frente del paciente, ¿no? Unos diciendo que no tiene criterios, otros diciendo que sí tiene criterios, unos diciendo que no es vasoespasmo, otros diciendo que sí es vasoespasmo, mejor no los inviten. No tenemos que tener criterios uniformes, tener un modelo mental compartido para favorecer la salud de la paciente, que coadyuven a la disminución en la complicación de la morbilidad obstétrica y a la reducción de la mortalidad materna. Este es el objetivo del código Mater. ¿Ok? Bien. Ahora bien, objetivos específicos, pues dar un diagnóstico y tratamiento integral y oportuno. Atender inmediatamente a la paciente con emergencia obstétrica por equipos multidisciplinarios competentes. La agilización de los trámites, que hay burocracia en los hospitales, ustedes saben que sí. Entonces, el código Mater sirve también mucho para agilizar a los otros servicios. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Okay? Esto favorece la participación de los niveles gerencial y operativo, porque esto nació en el Hospital de las Américas, por ahí del año 2002 o 2003, justamente cuando un directivo dijo, no, o sea, las muestras maternas por falta de atención o por atención deficiente no pueden seguir pasando, ¿ok? Entonces, a partir de ahorita, a partir de hoy, toda emergencia obstétrica es responsabilidad de todo el hospital. Esa fue la primera premisa del Código Mater. Antes del lineamiento, por ahí está todavía el acta del Comité de Calidad del Hospital de las Américas, donde dice, se activa Código Mater y a partir de ese momento la paciente es responsabilidad de todo el hospital, ¿no? Y bueno, también dentro de los objetivos, la coordinación entre la atención médica y entre los servicios que tengan que ver para la referencia o el traslado. ¿Qué tiene que hacer cada quien? Antes del lineamiento, pues cada quien, cada hospital hacía sus mejores esfuerzos para hacer sus simulacros, a establecer las funciones de cada quien, pero la verdad es que pues nada más era
amontonadero de gente, ¿no? Entonces, por eso el lineamiento nos fue muy útil. Vamos a ver cómo sugiere el lineamiento que se tiene que actuar en el código Matter. Bueno, tiene que haber un coordinador gerencial. Este se tiene que salir de su oficina e ir al lugar donde se activó el código Matter. Generalmente va a ser el subdirector o el asistente de la dirección, o el jefe de gineco, no sé. Pero tiene que ser una persona con autoridad y con conocimiento de todo el movimiento del hospital. Por eso tiene que ser una autoridad, ¿no? Porque aparte de coordinar el equipo, ahorita vamos a ver cómo, se tiene que encargar de la gestión de qué, de todo, de los traslados, de la disponibilidad de insumos, de la selección de los integrantes del equipo. Entonces es una persona que tiene que estar ahí en todo momento. Esta persona, aquí no lo puse, pero les platico, esta persona tiene que trazar una línea imaginaria entre la zona donde se atiende al paciente y la zona donde el personal no está en contacto con el paciente. ¿Okay? ¿Para qué? Pues para que no estén todos amontonados. Y el coordinador gerencial es justamente el que indica en qué momento tiene que pasar cada uno. Ejemplo, la enfermera de uno de los brazos ya tomó las muestras y ya tiene los tubos listos. Entonces el coordinador gerencial dice, pase el laboratorio. Hasta ese momento el del laboratorio puede cruzar esa línea imaginaria, recoger las muestras, revisar que las muestras sean adecuadas y a, se las lleva a analizar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ya está, no sé, el imagenólogo ahí con su carrito, para hacerle un rastreo ecográfico a la paciente. Bueno, hasta el momento en el que el líder del equipo diga pase el ultrasonido, hasta ese momento pasa, ¿no? Igual, no sé, el de mantenimiento ya está fuera. Se supone que el de mantenimiento ya verificó en áreas críticas que haya oxígeno, que haya succión, que haya presión negativa, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está al pendiente, oye, que no sale el oxígeno, a ver, pase mantenimiento, ¿no? Por eso el coordinador gerencial es muy, muy, muy importante, ¿no? En el momento en el que se indica un medicamento y dice la persona de los medicamentos, no hay sulfato de magnesio, que sería una situación gerencialmente muy grave, pero ocurre, si en ese momento el coordinador gerencial, a ver, ¿cómo que no hay, no? Vamos a farmacia, vamos al almacén, vamos a hacer lo necesario para que haya sulfato de magnesio. Entonces el coordinador gerencial tiene una función muy, muy importante. Aquí le están ustedes viendo, verifica el cumplimiento del proceso, documenta el proceso. En caso de que el equipo... esta es una función bien importante, miren. Por lo que les decía de los falsos positivos, algunas veces la activación del código MATE puede ser que realmente no era una emergencia. Raro, ¿eh? Realmente raro. Más bien a lo mejor no la revisamos bien. Pero en caso de que el equipo MATER, es decir, el equipo multidisciplinario, descarte que realmente hay una emergencia, digan no, no es una preeclampsia con criterios de severidad, la paciente está normotensa, ya lo verificamos varias veces, o no sé, alguna situación que nos dé la certeza, pero la certeza, ¿eh? Porque a lo mejor la paciente está normotensa porque le habían dado, no sé, un nifedipino en su centro de salud, ¿no? Pero en caso de que esto se descarte, entonces el coordinador gerencial, es decir, la máxima autoridad en ese momento del hospital, consigna en el expediente médico el diagnóstico probable, las medidas implementadas, el área de derivación, es decir, a cargo de quién se va a quedar esta paciente y le entrega personalmente. Esto es indispensable, ¿ok? Y muy importante, porque justamente porque no se le quita importancia a la paciente. Verifica la asistencia completa del personal involucrado, gestiona la disponibilidad de insumos, monitorea y evalúa el proceso. Hay indicadores en el lineamiento y participa en la selección de los integrantes del equipo. Bueno, este es el coordinador. Ahora el líder. O sea, una cosa es el coordinador gerencial y el líder. El líder es
médico con experiencia en medicina crítica o en medicina intensiva o en emergencias obstétricas, ¿no? El lineamiento dice que tiene que ser un ginecólogo intensivista. Si no alcanzan los ginecólogos generales, pues menos van a alcanzar los ginecólogos intensivistas. Pero bueno, aquí tenemos que hacer el código a la medida, de acuerdo a donde estemos y lo que tengamos, ¿ok? Pero el líder tiene que estar capacitado en protocolos de reanimación, dirigir y participar activamente, valorar todo esto, ¿no? Cardiológico, hemodinámico, hematológico, etcétera. Iniciar las medidas de apoyo, participar en la selección del equipo máter, verificar que el personal se encuentre debidamente capacitado. Esto obviamente antes de, ¿no? Evaluar la capacitación del personal, informa al familiar. El líder es el que tiene que informar al familiar. ¿En qué momento? Al final de la intervención del equipo. ¿Sí? Es decir, él nunca se va a salir hasta que la paciente esté estable. Registra en el formato correspondiente y lo incorpora al expediente y colabora con el mantenimiento de la paciente durante el acto anestésico quirúrgico en caso de haberlo. Es decir, el líder se queda o pasa con la paciente a la resolución del embarazo si es que va a haber. Este formato viene también en el lineamiento. El lineamiento lo encuentran en Google fácilmente y viene todos los datos, ¿no? La hora de la activación, la hora de a qué hora llegaron todos, ¿no? Quién activó el código, luego la identificación de la paciente, ¿no? El diagnóstico de ingreso, todos los datos clínicos, ¿cómo se llama? ¿En qué lugar se activó el código? Generalidades del manejo, ¿no? Otras acciones, qué exámenes se tomaron y quién vino, ¿no? Incluso en algunos hospitales firma cada uno de los integrantes en este formato. El obstetra, ¿qué va a ver? Pues manejar el problema de su área, establecer un diagnóstico, un plan en conjunto con el resto, hace la exploración pélvica, maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico. El anestesiólogo también participa y tiene que adecuar un plan anestésico de acuerdo a las condiciones del paciente, participa en la intubación si es necesario, si hay necesidad de un procedimiento anestésico de emergencia en ese lugar, tiene que estar participando y en la reanimación hemodinámica. Las enfermeras tienen un montón de trabajo. El monitor, la del brazo izquierdo, que va a ser la A, enfermera A, monitorea signos vitales, asiste a la intubación, aspira secreciones, fija la cánula, instala los catéteres, asiste a la instalación de un catéter venoso central cuando esté indicado y entrega a la paciente al servicio correspondiente. ¿Ok? Insisto, ustedes se pueden poner de acuerdo, pero lo importante es que cada quien sepa ya sus funciones. La enfermera B canaliza accesos venosos, toma muestras, toma glucosa capilar, realiza tira de orina, ministra medicamentos, ella es la que ministra medicamentos, vendaje de miembros, vigila el estado neurológico, ministra hemocomponentes. Una enfermera se va a preparar los medicamentos y proveer, ella es la circulante, ella es la que tiene que saber perfectamente dónde está cada cosa. Prepara las soluciones y maneja la caja roja. Hay una enfermedad administrativa porque en enfermería el registro en medicina es importante, pero en enfermería es indispensable un buen registro de todos los detalles de la atención. Entonces, tiene que haber una enfermedad administrativa, así como en el RCP, igualito, ¿no? Registra las horas, las soluciones, los tiempos, requisita todos los formatos de enfermería. Laboratorio aquí tiene que estar ahí, tiene que estar presente, no tiene que esperar a que le lleven las muestras, tiene que estar ahí en el lugar esperando las muestras, ¿no? Hospitales con personal muy entusiasta, como el materno de Chalco, acá en el Estado de México, tienen su cajita de tubos, de torniquete, de sus torunditas de algodón, ahí en la puerta del laboratorio, y ahí dice Laboratorio Código Mater, ¿no? Y ahí van muy entusiastas con su maletita, para ir a tomar sus, ¿cómo se llaman? Sus vacutainers, ¿no? Este,
porque todos somos parte de este proceso, ¿no? El banco de sangre, muchas veces es el mismo del laboratorio, también recolecta y etiqueta las muestras para tipificación y cruce, realiza los procedimientos y entrega los hemocomponentes. Regresa, tiene que regresar el personal de banco o transfusión, tiene que regresar al lugar donde se activó para entregar los hemocomponentes si es que se solicitaron. Si tenemos imagenólogo, bueno, pues también es indispensable porque las condiciones obstétricas son muy fáciles de establecer cuando tenemos un ultrasonido y alguien que lo sabe operar, ¿no? Nosotros lo hacemos con el mismo ginecólogo. Trabajo social es indispensable también porque va a ser quien esté vinculando con los familiares y con otros servicios y con otros hospitales. Trabajo social va a informar en el momento de la activación el estado de la paciente. ¿Sí? No le va a dar los informes, ¿no? Solamente le va a decir su paciente está estable, está delicada, está grave, o está crítica o está en paro. ¿Ok? Los detalles se los va a dar el líder cuando esté listo para dar los informes. Y va a recabar el consentimiento informado. ¿Ok? Camillero, pues ahí va a estar también al pendiente para movilizar y trasladar al paciente, servicios generales, ¿no? Todo el tema de mantenimiento. Si tenemos un inhaloterapeuta, pues qué maravilla, ¿no? Porque nos va a verificar y nos va a proveer de los ventiladores si es que es necesario. ¿Ok? Flujograma, aquí está, ¿no? La activación del código mater, el inicio de la reanimación materna. El inicio de la reanimación materna no es hasta que llegue el equipo, ¿no? La enfermera, el médico que están en ese momento, pues tienen que empezar. Sí, el equipo de respuesta inmediata obstétrica valora a la paciente, confirma que se trata de una emergencia y que amerita la activación del código. Si dice que no, bueno, se determina qué es realmente lo que tiene y hacia qué área se va a derivar, pero si se confirma, pues se revalora, se realizan las intervenciones que se necesitan y se da continuidad al manejo. Bueno, esto es en general, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar a la paciente con preeclampsia, con criterios de severidad o con eclampsia o con síndrome de HELP? Son tres ejes básicos, son tres cosas las que tenemos que lograr en esta paciente y todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a esto. Primero, controlar la hipertensión severa. Al mismo tiempo, prevenir que esta paciente convulsione o que vuelva a convulsionar. Y la interrupción del embarazo. Hoy en día todavía no existe un tratamiento definitivo para la preeclampsia más que la interrupción del embarazo. Pero el principal error y lo que principalmente ha llevado a nuestros pacientes a tener daños irreversibles o muerte es no pasar por estos dos pasos primero, es decir, intentar o interrumpir el embarazo antes de que la paciente esté estable. Una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, vamos a adaptar o vamos a ver qué es lo que haría cada uno de los integrantes del equipo mater ante una preeclampsia con criterios de severidad. Bueno, el coordinador, pues coordinó las entradas y salidas del personal del área crítica, lo que les digo, ¿no? Poner la rayita y él es el que dice, tú entras, tú no. ¿Ok? Identifica asistentes y faltantes, es decir, quién vino y quién falta. Gestión de insumos, materiales, equipos y quirófanos y gestión de traslado en caso necesario. El líder, pues dirige al equipo ahí en la cabecera de la paciente. El líder está en contacto con la paciente. Valora lo neurológico, hemodinámico, hematológico, renal y respiratorio e indica los primeros pasos. ¿Cuáles son estos primeros pasos? Pues las indicaciones, ¿no? La paciente pues va a tener que estar en ayuno, vamos a administrar oxígeno con bolsa mascarilla, con mascarilla y bolsa reservorio a 10 litros por minuto. Indica el monitor de signos vitales o la toma de signos vitales, sobre todo la presión arterial cada 20 minutos. Indica la presencia de 2 vías de calibre 14 de preferencia.
soluciones cristaloides para los requerimientos, evitando las cargas de líquidos. Hoy en día las cargas de líquidos a la paciente con preeclampsia no están indicadas, salvo circunstancias muy, muy específicas. Esto porque es un endotelio lábil y es una hemodinamia inestable que fácilmente las cargas de líquidos fácilmente generan edema agudo de pulmón. ¿Ok? Indica los antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivos vamos a usar? De primera elección, cuando la vía oral esté disponible, nifedipino. Es lo que mejor está disponible, lo que más rápido se puede administrar. Y su acción es muy, muy efectiva, porque cuando se da por vía oral, es decir, no se perfora la cápsula, ni se mastica, ni se le dan las gotitas, no. El nifedipino íntegro, la caída de la tensión arterial es muy gradual, es muy, vamos, no es súbita y no se nos desestabiliza la paciente así súbitamente. Entonces, muy recomendable, cuando la vía oral esté disponible, iniciamos con 10 miligramos cada 20 minutos de nifedipino hasta lograr tensiones arteriales seguras. No normales, no bajas, seguras. El controlar la hipertensión grave en estas pacientes nos va a servir solo para dos cosas. Uno, para que no sangre de la cabeza, y dos, para que no se desprendan para que no se desprenda la placenta, ¿no? Entonces, es por eso que no la tenemos que llevar a presiones bajas ni a presiones normales, solamente llegar a sistólicas de 150 o menos y diastólicas de 100 o menos. Si la vía oral no está disponible, bueno, entonces tendremos que usar antihipertensivos IV. La hidralacina es la que siempre está disponible, la que más fácilmente se encuentra y se comercializa, por lo menos acá en el centro. Viene de 20 miligramos la hidralacina, pero la ampolletita es de 1 mililitro, entonces tenemos que aforarla con 20 mililitros de solución fisiológica para que tengamos 1 miligramo por 1 mililitro, y vamos a estar administrando bolos de 5 mililitros cada 20 minutos, previa toma de tensión arterial, hasta que lleguemos a cifras seguras, insisto, abajo de 150 la sistólica o abajo de 100 la diastólica. El abetalol es un medicamento muy efectivo, no siempre se encuentra, no se encuentra fácilmente en el mercado, pero se puede usar igualmente que la hidralacina. No combinarlos, no es necesario. Tenemos un buen margen de tope terapéutico. Iniciamos con 20 miligramos. El abetalol viene en un frasco ámpula muy parecido al de la lidocaína. Este frasco ámpula trae 20 mililitros. Entonces, en estos 20 mililitros vienen 100 miligramos del abetalol. Entonces tenemos dos opciones. Una, directamente del frasco ámpula, cada mililitro tiene 5 miligramos. Entonces, para poner una dosis inicial del abetalol de 20 miligramos, tendríamos que poner 4 mililitros del frasco. ¿Ok? Si después de un intervalo de 10 a 30 minutos no vemos que empiece a bajar la presión arterial, entonces duplicamos la dosis. 40 miligramos, estos son 8 mililitros del frasco. Y aumentamos de manera exponencial. En un intervalo de 10 a 30 minutos vemos que no baja la presión arterial, administramos 80 miligramos, es decir, estos serían 16 mililitros del frasco, y esta sería nuestra dosis máxima, pero tenemos que escalarlo así, primero 20, después 40 y después 80. La otra opción sería diluir lo que tiene el frasco ámpula en 100 mililitros, y entonces tendríamos 1 mililitro, va a decir 1 miligramo en cada mililitro, y de esa manera pues es una rayita, ¿no? Por cada miligramo que le queramos pasar. Pero las dosis son estas, hay que escalarlas, primero 20, después 40 y después 80 miligramos. Y así se maneja
hipertensión. ¿Qué le toca al gineco? A veces le toca todo, ¿no? Porque por lo menos en mi hospital no tengo ni intensivista, ni internista, ni ginecointensivista, ni urgenciólogo. O sea, somos el anestesiólogo y yo y un pediatra. ¿Ok? Entonces, pero algo que no debe saltarse el ginecobstetra, pero primero evaluar las condiciones obstétricas mediante exploración abdominal, el tono uterino, obviamente pues la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El examen vaginal siempre tiene que ser evaluando si existe sangrado, las características de ese sangrado, el estado de las membranas, si existe dilatación cervical, obviamente, ¿no? A veces, muchas veces estas pacientes vienen ya con algo de dilatación. ¿Okay? Enfocar su interrogatorio y su exploración física en las posibles complicaciones, sobre todo en aquellas complicaciones graves, como cuál es el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, el óbito fetal y la coagulopatía. Establece un diagnóstico de presunción o de certeza y junto con el equipo mater establece un plan de manejo enfocado a ¿qué? Al equilibrio materno, es decir, a controlar la hipertensión, a prevenir las convulsiones y el equilibrio materno-fetal, ¿no? Y planear la interrupción del embarazo. Seguramente ustedes lo han visto, la mayoría de los ginecólogos indican una cesárea, no siempre bajo una indicación obstétrica, es más, casi nunca bajo una indicación obstétrica, pero nos ponemos muy nerviosos y como en general lo que mejor sabemos hacer, y a veces lo único, es hacer cesáreas, entonces pues, la metemos a cesárea. Insisto, es un error grave meter a quirófano a una paciente con preeclampsia severa o eclampsia en condiciones de inestabilidad. El anestesiólogo pues, se va a encargar de la vía aérea, desde que llega se va a colocar en la cabeza de la paciente. Si hay que intubar, pues él va a hacer el intube, ¿no? Participa en la reanimación materna y establece un plan anestésico en conjunto con un obstetra, con el obstetra y con el líder del equipo. El pediatra, pues en estas circunstancias, pues básicamente va a informarse de qué es lo que va a recibir, ¿no? De qué es lo que, de cómo le va a llegar el chamaco, ¿no? Y aquí el pediatra pues tiene siempre que poner en las mejores condiciones su servicio para recibir al bebé, porque muchas veces las condiciones maternas hacen que se tenga que interrumpir pronto el embarazo. La enfermera ve, canaliza, toma muestras, toma glucosa capilar, tira de orina, lo que ya vimos, ¿no? Lo que ya vimos, se va a encargar, va a estar del lado derecho de la paciente. La enfermera ve, bueno, la da del brazo izquierdo, la ve del brazo derecho, ¿no? Lo que ya les había comentado anteriormente, la enfermera circulante prepara los medicamentos. Ya les comenté, pero les reitero, ¿no? Porque es importante que tengamos bien ensayado cómo vamos a preparar la hidralacina. Va a ser una ámpula, el ámpula trae 20 miligramos, pero trae nada más 1 mililitro, lo aforamos en 20 mililitros de solución salina, es decir, nuestra jeringa de 20 mililitros va a tener 1 miligramo por cada mililitro y entonces le vamos pasando de 5 en 5. La impregnación de sulfato de magnesio, ella la tiene que preparar, ¿ok? Y vamos a impregnar a nuestra paciente con 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio. ¿Y de qué depende del peso de la paciente? Mayores de 80 kilos vamos a impregnar con 6 gramos, menos de 80 kilos con 4 gramos, ¿ok? Es una cosa muy arbitraria, en realidad no hay algo que lo fundamente mucho. En general, 4 miligramos es poco, perdón, 4 gramos es poco para impregnar a una paciente, pero le tenemos mucho miedo al sulfato de magnesio, entonces por eso siempre empezamos con 4. 4 gramos en 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica y así preparado ya se lo va a pasar a la enfermera que le toca pasar medicamentos. A veces es ella misma. ¿Okay? La dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio se elimina rápidamente, entonces tiene que tener una infusión continua. Después de que le pasamos la dosis de impregnación, vamos a estarle pasando un gramo por hora de sulfato de magnesio. Para eso vamos a diluir
Primero, le vamos a sacar 100 mililitros a una solución de 500 para que queden nada más 400 centímetros cúbicos de solución fisiológica y ahí le vamos a poner las 10 ampolletotas de sulfato de magnesio y volvemos a tener 500, ¿no? Y entonces en la bomba de infusión vamos a pasar 50 mililitros por hora de esta solución para que estemos pasando 1 gramo cada hora. Hay quien la diluye en 900, pero tenemos que tener mucho cuidado, ya les comentaba, con el exceso de líquidos, con pasar demasiados líquidos, porque fácilmente, de verdad, muy fácilmente hacen edema agudo de pulmón. Apenas tuvimos un caso de edema agudo de pulmón en una paciente que se le puso una féresis plaquetaria porque tenía síndrome de Hert, pues con el puro volumen de las plaquetas tuvo que también era un montón, ¿no? Pero tuvo para hacer un edema agudo de pulmón. Bueno, la circulante también provee el material de curación, la sonda, lo que sea, ¿no? Prepara las soluciones y maneja la caja roja. La administrativa, ya habíamos visto todo el trabajo de los registros. Laboratorio. ¿Qué le va a tomar el laboratorio? ¿Qué le vamos a pedir como mínimo al laboratorio? Bueno, esto ya lo debe saber él, pero nuestra solicitud debe de incluir, obviamente, la biometría hemática para ver las plaquetas, el frotis de sangre periférica para verificar la presencia de eritrocitos fragmentados y con esto hacer el diagnóstico de hemólisis, grupo RH, obviamente, creatinina sérica, que ya dijimos que arriba de 1.1 es criterio de severidad, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, que ya dijimos que es un indicador de hemólisis, las bilirrubinas, sobre todo la indirecta, que es la que se nos eleva también con la hemólisis, su examen general de orina y su índice de proteína creatinina urinaria. El de laboratorio recoge las muestras en donde se activa el código y las entrega el resultado y tiene un límite de tiempo en nuestros hospitales de 20 minutos. O sea, es prioridad. El banco de sangre, pues en caso de que requiramos hemoderivados, el servicio de imagen, ¿no? Trabajo social, ya les comentaba, hace toda la vinculación, da el informe del estado de salud nada más, estable, delicado, grave, crítico o en paro, ¿ok? Y obtiene las firmas de los consentimientos informados. Camilleros, servicios generales, inhaloterapia, ¿ok? Ahora en eclampsia básicamente va a ser lo mismo. No hay para una persona, para un ser prestador de salud que atiende pacientes obstétricas, no hay nada más angustiante que ver una embarazada convulsionar. Tal vez solo se compare con la distocia de hombros, donde salió la cabecita en el parto y no sale el resto del cuerpo y la cabecita del bebé se empieza a poner primero azul, luego morada y luego negra, ¿no? Esas dos cosas son las que más nos angustian a nosotros como obstetras, ¿no? Entonces, siempre queremos que deje de convulsionar. Es lo único que queremos, que deje de convulsionar, pero no. Y bueno, pues ya estamos indicándole que le pongan diazepam B, diazepam M o alguna otra benzodiazepina, etcétera. No. Primero, están contraindicadas las benzodiazepinas para yugular las convulsiones. Y dos, la convulsión eclámptica, puramente eclámptica, que no está asociada a hemorragia cerebral, se quita solita. 1 minuto y deja de convulsionar. Y lo más curioso es que incluso despierta a la paciente. Así como, ¿qué me pasó? ¿No? Le preguntas algo y te contesta. Así son las convulsiones eclámpticas, ¿ok? Bueno, ¿qué más no nos debe preocupar? La bradicardia fetal, siempre después de la convulsión, pues es una señora que dejó de respirar 1 minuto. Por supuesto que hay hipoxia placentaria y por lo tanto hipoxia fetal, y esto se va a manifestar como bradicardia fetal. Y si nosotros mejoramos la oxigenación materna, el estado fetal va a mejorar. Es un error grave querer interrumpir de inmediato el embarazo en estas condiciones. Otra vez, controlar la hipertensión severa, ya vimos con qué, ya vimos cómo. Prevenir nuevas convulsiones, ya vimos con qué, con sulfato de magnesio. Y la interrupción del embarazo no debe ser inmediata, pero tampoco muy tardía, ¿no? Así. Suena raro, ¿no?
Pero pues ustedes también dicen que las compresiones torácicas no deben ser rápidas y ¿qué? Rápidas, pero no muy rápidas y fuertes, pero no muy fuertes. Bueno, pues igual la interrupción del embarazo tiene que ser inmediata, no inmediata, pero tampoco muy tardía. Ejemplo, bueno, en nuestra política estatal de preeclampsia está establecido que la interrupción no debe ser antes de 2 horas. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, ¿no? Y en los comités de mortalidad materna hemos visto que aquellas pacientes que se interrumpen de inmediato no les va bien, ¿no? Pero también aquellas que pasan al siguiente turno tampoco les va muy bien. Entonces, por eso establecimos eso, ¿no? No antes de 2 horas, no después de 2 horas. Y llevarla de inmediato a quirófano no es una buena idea. Y si tiene condiciones cervicales para la inducción, y la conducción y el parto en menos de 6 horas, hay que hacerlo, les va mejor, de verdad les va mejor, porque no se someten a un nuevo estrés grave de una intervención mayor, una intervención quirúrgica mayor, porque eso es la cesárea. En el síndrome de Hell, pues es el manejo igualito que en preeclampsia con criterios de severidad. Aquí prepárese para un protocolo de transfusión masiva, porque si la meten a quirófano, esta mujer va a sangrar. ¿De dónde? Donde le vean feo. También prepárese y busque intencionadamente que esta paciente con dolor en cuadrante superior derecho no tenga un hematoma subcapsular o una ruptura hepática. Muchas veces en la residencia, estas pacientes que metimos por preeclampsia con criterios de severidad, el primer hallazgo al abrir el abdomen era un hemoperitoneo provocado por una ruptura hepática, y ya se imaginarán la gravedad del asunto. Mejore a la paciente en todo lo posible, mejore el estado materno en todo lo posible antes de la interrupción del embarazo. Si tiene coagulopatía, mejore la coagulopatía. Si tiene hipovolemia, mejore la hipovolemia. Si tiene hipertensión, mejore la hipertensión. Si en todos los casos prevenga que vaya a convulsionar. Dicho sea de paso, el sulfato de magnesio también previene el desprendimiento o disminuye las posibilidades de un desprendimiento de placenta normoinserta, que en una paciente hipertensa y ya con un sistema vascular dañado y ya con coagulopatía, es muy fácil que se desprenda la placenta, y el sulfato de magnesio reduce las posibilidades de que se desprenda la placenta. Ahora bien, y en estos últimos minutos me voy a dedicar un poquito al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, porque puede ser lo único evidente al ingreso. O sea, la paciente tuvo cefalea en casa, la paciente se sintió muy mal en casa, pero de repente empezó con dolor intenso en el abdomen, con contracciones sumamente dolorosas y a sangrar un montón por la vagina, y ese fue el motivo por el cual vino a vernos. Y entonces el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta puede ser lo único evidente al ingreso de la paciente, y en estos casos tenemos que tratar de ver la película completa, porque ya ante el desprendimiento con un útero hipertónico, sumamente doloroso, con una paciente hipovolémica, ya en choque hipovolémico por esa cantidad de sangre que está ahí acumulada, y con una placenta que ya no le está dando oxígeno al bebé, o muy poquito, y por lo tanto un bebé que está sumamente grave, ¿no? Que nos da un trazo cardiotocográfico categoría 1 por bradicardia y sin variabilidad. Híjole, pues todos lo que queremos es que nazca este bebé, ¿no? Y que la paciente deje de sangrar. Y entonces la metemos inestable, y ya cuando llegan los laboratorios y nosotros estamos batallando en el cierre del útero, nos dicen: ¿qué cree, doctor? Que las transaminasas están en 900 y 1000, ¿no? La DHL en 800, las plaquetas tiene 4000 plaquetas, ¿no? Y era un síndrome de HELP. Nada más que la paciente llegó hipovolémica porque ya había sangrado un montón, ¿no? Pero en realidad todo lo que motivó esto era una preeclampsia con criterios de severidad o un síndrome de HELP. Entonces, ojo con esto. Una paciente que se le desprende la placenta nada más puede ser por dos motivos. Uno,
trauma, ¿no? Entre paréntesis, violencia, porque el agresor generalmente se enfoca en el abdomen para agarrarle a patadas, ¿no? O, o preeclampsia con criterio de severidad, o, entre paréntesis, síndrome de Gel. Creo que sí, con esto yo concluyo. Espero no haberme pasado el tiempo y que no se hayan ido muchos de la sesión. Pero pues aquí tenemos el cartel del, del- del evento en el que estamos y en el que yo estoy muy contento de participar. Y bueno, con esto yo concluyo y quedo muy atento a sus preguntas y comentarios. Doctor Abel. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que excelente sesión. Muy claro, muy sencillo. Abordaste pues prácticamente lo que es todo el código oro. Y tips muy importantes, ¿no? El hecho de aguas con las dosis de los medicamentos antihipertensivos, que cómo tenemos que manejarlos, cuáles son los cuidados. A veces todavía se piensa que la paciente con preeclampsia hay que pasarla a quirófano inmediatamente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Realmente fueron tips muy importantes. En lo que surge alguna pregunta, Carlos, en la sesión habíamos comentado, o bueno, en algunas sesiones se comentó el uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, ¿tú qué opinas pues del uso del sulfato de magnesio en una sala de urgencias? O sea, digo, a veces, como tú dices, a lo mejor tú no tienes urgenciólogo, pero a veces habemos urgenciólogos que no tenemos ginecólogo. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿lo usamos de la misma forma, con los cuidados? ¿Qué recomendaciones nos darías? El sulfato de magnesio y el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, es decir, del alumbramiento, se tienen que hacer en urgencias. No es competencia exclusiva del ginecólogo. De hecho, es competencia obligatoria del médico de primer contacto. Del médico de primer contacto que ya tiene datos suficientes para decir, esta es una preeclampsia con criterios de severidad. Y los criterios están bien claritos, o sea, nadie les puede rebatir, nadie les puede refutar, están en todas las guías, están en todos los protocolos, los criterios de severidad, y el sulfato de magnesio tiene que usarse sí o sí. No hay opción. Es quizá la única intervención que pueda salvar la vida de la paciente. Los beneficios ya los vimos. Va a prevenir que esta paciente vuelva a convulsionar, va a prevenir que esta mujer sangre, tenga una hemorragia cerebral, va a prevenir el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta y por lo tanto que se agrave el estado hemodinámico y el estado de la coagulación materna. Entonces hay que usarlo sin miedo. Esta paciente ya la tenemos bien monitorizada, ya la tenemos canalizada, ya la tenemos con su sonda de Foley. Es muy probable que esta paciente vaya a orinar muy poquito o no vaya a orinar. Y este es el principal miedo que tienen todos los colegas, incluso los ginecólogos, de poner sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio en altas dosis, en dosis tóxicas, puede ocasionar depresión respiratoria o incluso un paro cardíaco. Pero lo que hemos visto, querido Abel, es que las dosis que nosotros usamos muchas veces ni siquiera llegan a los rangos terapéuticos ya cuando le tomamos sus electrolitos séricos, ni siquiera esos 4 gramos que le pasamos en bolo, ni siquiera hacen que suba a los rangos terapéuticos, mucho menos a los tóxicos. Entonces, esos 4 gramos de sulfato de magnesio hay que ponérselos sin miedo. En toda paciente con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad o eclampsia o síndrome de HELP, incluso en el ámbito prehospitalario, en las capacitaciones que hemos estado dando al SUEM, que es el Sistema de Urgencias del Estado de México, que son los paramédicos, les enseñamos a preparar y administrar sulfato de magnesio, porque pues ellos van y recogen a la paciente del baño de su casa, ¿no? Que convulsionó y mientras más pronto se use, mejor. Entonces, hay que usarlo.
Y hago el paréntesis y el comercial, les decía, el alumbramiento también es una urgencia y tiene que ocurrir en el servicio de urgencias cuando nos llega el parto fortuito, mientras más tiempo, es decir, ya nació el bebé en el taxi, ¿no? O en la ambulancia y nos pasan a la paciente con la placenta todavía en el útero y nosotros la pasamos de inmediato a la toco, y en la toco el gineco está en una cesárea, en un legrado, y entonces mientras más tiempo pasa con esa placenta adentro, más riesgo hay de atonía uterina y de hemorragia por parto. Por eso les digo, el sulfato de magnesio y el alumbramiento son competencia del médico de primer contacto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Comenta Viridiana, pues, que, bueno, ellos han utilizado el nifedipino, pero sé que tienen mucho respeto al nifedipino, ya que han tenido algunos eventos adversos con su uso, y sé que lo que a veces más manejan, pues, es la hidralacina intravenosa. Mencionan también que qué anticonvulsivo es el recomendado. Dice, en caso de una convulsión dure más del minuto en el que se espera que cese por eclampsia, como un estatus epiléptico en paciente con epilepsia sospechado que haya sangrado en cerebro y siga convulsionando, ¿qué anticonvulsivo es recomendado? Ok, No sé si esto sea parte de. sí, el nifedipino actúa de manera menos súbita que los antihipertensivos intravenosos. Entonces, en teoría, pues debería ser más seguro, ¿no? Sí es impredecible el efecto cuando se le da masticado la cápsula o cuando se le pone el chorrito cuando se pica la cápsula y se le da sublingual, ahí sí el efecto es impredecible. Lo que nosotros hemos visto ¿cómo se llama? Disminución lenta y progresiva de la presión arterial ¿y cómo se llama? Pues no hemos tenido eventos adversos, pero bueno, hay que tenerle respeto a todos los medicamentos, no más al nifedipino. Pero está descrito y está recomendado en casi todas las guías. Sí, si la paciente no deja de convulsionar, primero, el medicamento de elección siempre va a ser sulfato de magnesio, ¿no? Y el sulfato de magnesio no es un anticonvulsivo. Sirve para prevenir que esta paciente vuelva a tener una convulsión eclámptica. Si esta paciente tiene convulsiones focalizadas o tiene datos de focalización o no deja de convulsionar, lo más probable es que tenga una ¿cómo se llama? Una hemorragia cerebral, y aquí el manejo lo dan ustedes, o sea, como si no estuviera embarazada, o sea, tienen que manejar el estado convulsivo, el estatus epiléptico con los medicamentos que usan en adultos que no están embarazadas e interconsultar o trasladar a la paciente a los servicios donde se pueda manejar este tema. Pues Carlos, te agradezco infinitamente esta plática. La verdad es que fue muy amena, muy clara y pues la verdad es que quedó muy, muy claro el tema. Te lo agradezco. Y pues invitamos a todos a las siguientes sesiones. Tenemos todavía algunas sesiones con el doctor Carlos bastante interesantes. Tenemos todavía hemorragia y eco durante el código oro. Entonces va a estar genial. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y bueno, recuerden dejar su nombre y su correo electrónico para aquellos socios o personas que soliciten la constancia. Y bueno, síganos en redes sociales, Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctor Carlos. Y pues te veo en la siguiente sesión, amigo. Muchas gracias. Un placer. También pueden seguirnos en Capacitación Puntual en Obstetricia en nuestra fanpage. Así, completito, Capacitación Puntual en Obstetricia para que vean nuestros eventos. Capacitación puntual en obstetricia. Excelente.